Hola, ¿qué tal? Bienvenido a esta segunda sesión del curso Programa Interno de Protección Civil, en donde estaremos revisando los siguientes temas: marco jurídico, que es el Programa Interno de Protección Civil, y su programa de prevención. El marco jurídico regula la elaboración del Programa Interno de Protección Civil y es la Ley General de Protección, la que fue publicada el 6 de julio del 2012, y su reglamento, la que nos define primeramente qué debemos de entender como Programa Interno de Protección Civil. En el artículo número 2 de la fracción número 41 de la Ley General, nos dice que el programa interno es un instrumento de planeación y operación circunscrito al ámbito de una dependencia, entidad, institución u organismo del sector público, privado o social, y se compone por el Plan Operativo para la Unidad Interna de Protección Civil, el Plan para la Continuidad de Operaciones y el Plan de Contingencias. Ya iremos viendo cada una de estas diferentes planes, y tiene como propósito mitigar los riesgos previamente identificados y definir las acciones preventivas y de respuesta para estar en condiciones de atender la eventualidad de alguna emergencia o desastre. Como vemos aquí, es un instrumento, por así llamarlo, que es el manual, en donde vamos a realizar nosotros la planeación, la parte de cómo vamos a operar dentro de una empresa privada, pública, o inclusive una empresa o una ONG, un organismo no gubernamental que tenga un inmueble. Y además dirá cuál es el plan en el cual se estará constituyendo la Unidad Interna de Protección Civil. De ahí se derivarán los siguientes planes de continuidad, el plan de contingencias, y todo esto se deberá haber realizado previamente un análisis de los riesgos para fin de tomar acciones preventivas y de reacción o de respuesta ante una emergencia. El artículo 39 de la ley nos señala que el Programa Interno de Protección Civil se lleva a cabo en cada uno de los inmuebles con el objetivo de mitigar riesgos previamente identificados y estar en las condiciones adecuadas para atender la eventualidad ante una emergencia o desastre. Para la implementación del Programa Interno de Protección Civil, cada empresa o instancia a la que se refiere el artículo pues deberá crear una estructura organizacional específica denominada Unidad Interna de Protección Civil. Esta deberá elaborar, actualizar, operar y vigilar que el instrumento, el manual, pueda ser de manera centralizada y que esté presente en cada uno de los inmuebles. Esta parte es muy importante. La Unidad Interna de Protección Civil pues será este mecanismo, esta organización al interior del inmueble, al interior de la organización, que deberá estar al pendiente de la elaboración, la actualización y la operación de todo el conjunto de acciones que se deberán de hacer para estar preparados, para estar prevenidos, para actuar y para también eventualmente, sucedida la emergencia, poder reanudar nuestras operaciones de manera puntual y correcta. El artículo 40 también nos señala que un inmueble es una instalación fija o móvil que está donde está una dependencia, una institución, una organización, una empresa. Y estos pueden ser de los diferentes ámbitos que nosotros conocemos: el sector público, el sector privado o social. El reglamento de la ley pues dice que debemos de contar con un programa interno de protección civil. Normalmente nosotros le llamamos manual, pero en realidad, de acuerdo a los términos que la ley nos señala, tanto la ley como el reglamento, pues se le conoce como el Programa Interno de Protección Civil. Este programa pues debe ser elaborado, como lo he comentado, elaborado, actualizado y operado por la Unidad Interna de Protección Civil, y podrá ser asesorada por una persona física o moral que cuente con el registro actualizado correspondiente. Esto va a estar regulado por la misma ley en el artículo número 11, y además nos va a señalar cuál es el contenido y las especificaciones que debe de tener el programa, y eso nos lo señala en el reglamento. Entonces,
Vamos aterrizando más el tema. Un programa interno de protección civil, pues es un instrumento de planeación en donde se van a conformar los diferentes planes, el plan de emergencia, el plan de continuidad y operaciones, el plan de contingencias. De ahí, la unidad interna de protección civil será la encargada de elaborar, de actualizar, operar y vigilar ese programa. El programa puede ser elaborado por la unidad interna de protección civil, pero podría ser asesorado por una persona física o moral. Esto ya compete a los estados. Los estados son aquellos organizaciones del gobierno que nos van a nosotros a dar el registro como consultor acreditado para poder presentar estos manuales. Entonces es muy importante que en tu estado donde tú te ubiques puedas identificar si la autoridad estatal tiene un catálogo de consultores acreditados y si además la autoridad te pide que tenga que ser autorizado o en corresponsabilidad la elaboración de tu manual. Entonces es muy importante. Tú puedes hacer tu manual de manera interna con tu unidad, con las brigadas, con los diferentes elementos que componen tu programa de protección civil. Sin embargo, al momento de hacer el trámite administrativo frente a la autoridad de protección, pues probablemente te vayan a pedir una carta de corresponsabilidad del asesor o de la persona física o moral que está elaborando o asesorando el programa interno de protección civil. En la siguiente parte nos dice que el contenido y las especificaciones que deberá de tener este programa están definidos en el reglamento de la ley general. Y es ahí donde en el artículo 74 de este reglamento de la Ley General de Protección Civil nos dice que el programa interno pues es de aplicación general y está obligado a todas las actividades, centros, establecimientos, espacios e instalaciones físicas o móviles de las dependencias, instituciones, organizaciones, industrias, ¿sí?, dentro del sector público o privado y que pueden resultar afectadas por un siniestro, una emergencia o un desastre. ¿Qué debe contener el programa interno? En la primera etapa del artículo 74 nos dice que el programa interno podrá atender a alguno o varios de los siguientes criterios: el aforo y ocupación del inmueble, cuál es su vulnerabilidad física, la carga de fuego, entendido como esa magnitud del riesgo de incendio que posee el inmueble. Esto tendrás que apoyarte de la interpretación de la norma 02, que es la que se vincula directamente con esta etapa de la carga de fuego. Las cantidades de sustancias peligrosas. Entonces es muy importante que también tengas conocimiento de tus inventarios de sustancias peligrosas. Condiciones físicas de accesibilidad de los servicios de rescate y salvamento, cómo están las condiciones de las calles, las avenidas, en dónde está ubicado tu predio para que en dado caso de que la autoridad requiera hacer presencia en tu centro de trabajo, sepa cuáles son las condiciones generales de esa accesibilidad hacia el centro de trabajo. ¿Cuál es el tiempo de respuesta de los servicios de rescate? Es decir, qué calles debe de transitar, cuáles son las condiciones generales de esa calle, cuánto es el tiempo que pudiera tardarse la autoridad en llegar y tú saber en qué momento tienes que desplegar una orden o dar una orden para que la autoridad se venga presentando a tu centro de trabajo en dado caso de algún siniestro, una emergencia. ¿Cuáles son los daños a terceros? Es muy importante entender esta parte desde que la empresa debe de tener un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros y con cifras que correspondan a la magnitud del riesgo que se maneja. ¿Cuáles son las condiciones del entorno? ¿Cómo está la empresa en general desde el punto de vista? ¿Cuáles son aquellas condiciones de terreno, geológicas? ¿Cuáles son esas condiciones a las que está expuesta el entorno de la compañía? Probablemente estamos dentro de una zona habitacional muy densa y eso puede, nosotros tenemos un alto riesgo. Entonces, este tipo de cuestiones, ¿cuáles son esas condiciones del entorno? Si estamos cerca de un río, si estamos cerca de una zona que está muy expuesta a tornados o a granizadas, ¿cuál es esa condición
y otras que pudieran contribuir a incrementar un riesgo. Por ejemplo, quizás nuestra empresa está en el tránsito directo de una pista de aterrizaje, de un aeropuerto, estamos cerca a lo mejor de un centro de trabajo donde se estén manejando alguna refinería, alguna cuestión que pudieran incrementar el riesgo en forma general de nuestro centro de trabajo. Entonces, eso es lo que nos señala la parte del reglamento y lo que deberemos nosotros de estar considerando. Ahora bien, esa primera etapa es lo más recomendable que vaya dentro de tu manual. Una vez que has concluido con estas partes de tu manual, es como una pequeña introducción del contexto del riesgo de la empresa, ahora sí tendrás que comenzar a considerar tu plan operativo para la implementación de las unidades internas de protección civil, que viene siendo pues el programa o el subprograma de prevención. Es decir, vamos a prepararnos, es antes de que ocurra qué necesito tener, ¿sí? Entonces mi plan interno de protección civil, pues como les digo, es un instrumento de planeación operativa de prevención en donde yo voy a determinar cuáles van a ser esos planes en los que yo voy a tener que estar enfocado, y uno de ellos es el subprograma de prevención. Entonces, el subprograma de prevención, la misma ley, el mismo reglamento nos define que es el conjunto de medidas destinadas a evitar o mitigar el impacto destructivo de las calamidades de origen natural o humano sobre la población y sus bienes, así como sobre el medio ambiente. Entonces, mi subprograma de prevención deberá estar enfocado a esto. ¿Cuáles son aquellas amenazas, cuáles son aquellas condiciones que pudieran venir de origen natural o humano y que pueden afectar a las personas que están dentro del inmueble y también del mismo inmueble, dentro de la misma infraestructura de la empresa o del lugar donde estoy? Y de esa manera pues puede haber una afectación al medio ambiente en muchos aspectos. El subprograma de prevención también contempla que cada organismo, o sea, cada empresa, cada dependencia, formalice la creación de la unidad interna. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de un levantamiento, suscripción de un acta constitutiva. Vamos a tener que suscribir, firmar un acta constitutiva, donde se va a designar a un representante o titular de cada una de las instalaciones o inmuebles. Vamos a ver en esa parte la importancia. Probablemente yo solamente tengo un solo centro de trabajo, entonces por lo tanto tendré que nombrar al representante o al titular del inmueble, que ya más adelante veremos cuáles son las funciones que tiene este representante o titular del inmueble. Una vez que ya yo haya podido nombrar a este titular, pues veré también cuáles son las condiciones de representatividad de piso. Eso es muy importante porque puedo tener solamente una empresa con un nivel, con una cantidad. Vamos a ver más adelante las cantidades de personas que pudieran estar bajo una unidad de mando y poder administrar correctamente las operaciones de prevención, de actuación y de recuperación en caso de un siniestro. Entonces, tendré que quizás a lo mejor, pues si mi empresa tiene 4 o 5 niveles, pues entonces probablemente tendré que nombrar a algún representante de piso para que sea el coordinador de las brigadas en esa sección, en esa parte. Si no fuera el caso, pues entonces probablemente tenga a mi representante, tenga a mi responsable del inmueble y a mis brigadistas. Entonces, todo esto lo vamos a ir nosotros perfilando porque es la preparación, es la prevención. Entonces, ¿qué es lo que estoy generando? Un documento en donde estoy haciendo mi planeación, mi plan de general, que es antes, durante y después. Y ahorita estamos revisando el programa su programa de prevención. ¿Qué es lo más importante? La constitución de la unidad interna de protección civil y con ello la representatividad del responsable del inmueble y la formación de las brigadas, que ya veremos más adelante. Dentro de esta parte, las brigadas tienen la finalidad de coayudar y a salvaguardar a las personas, los equipos y recursos mediante la aplicación de acciones y procedimientos específicos de actuación previamente diseñados. Entonces, yo voy a formar mis brigadas de acuerdo a estos conceptos. La brigada deberá entonces
salvaguardar y coayudar a que las personas y todo lo que la compañía, todo lo que mi entorno genera esta empresa, o sea, todo lo que es la empresa, deberá actuar de acuerdo a procedimientos específicos. Y ya veremos más adelante pues cómo se desglosan este tipo de brigadas, ¿sí? Las brigadas van a actuar en base a estos procedimientos específicos de acuerdo a su perfil asignado. Además, las brigadas deben estar integradas con personal voluntario. Esta es una parte muy importante. Y que regularmente trabajen dentro de la instalación. Esto nos ayuda mucho a tener también un perfil, porque muchas veces al ser un mecanismo voluntario de trabajo, pues hay mucha gente que a lo mejor está pues todo el tiempo fuera, a lo mejor es un vendedor, a lo mejor, oye, quiero participar en la brigada. Lo más importante es que la brigada, las personas que integren estos elementos, estos conjuntos de trabajo, las brigadas, pues es personal que está dentro normalmente del centro de trabajo para poder reaccionar y se les deberá de capacitar. Ojo, esto puede ser en una o en varias funciones de la unidad interna. Entonces, yo puedo tener un brigadista que sea multibrigadista o puedo tener un brigadista que solamente sea de protección de primeros auxilios. Ya lo veremos cómo podemos ir dando esa categorización y cómo la misma práctica y algunas buenas prácticas que se manejan en cuanto a cuánta gente en las brigadas y bueno, ya iremos conformando todo esto. Si tú vas a tomar el curso de formación de brigadas te va a ayudar muchísimo a que complementes tanto lo que vamos a ver ahorita como lo que viene en el tema de brigadas. Te invito que si no lo tienes considerado lo vayas perfilando y de igual manera la norma 02 porque es una norma muy importante que se debe de conocer para poder hacer un funcionamiento adecuado de las brigadas en forma general. Bueno, los brigadistas son responsables de realizar estas funciones de manera preventiva o ante la eventualidad de una emergencia en un espacio físico determinado dentro del inmueble. O sea, la brigadista, su responsabilidad es realizar sus funciones de manera preventiva y durante una emergencia dentro del inmueble. Esta parte es muy importante que nosotros la recalquemos con nuestra gente, sobre todo porque muchas veces al hecho de tomar un curso de brigadista, pues a veces nos sale ese momento de poder ayudar en una tragedia fuera y de pronto pues hay veces que esa parte de querer ayudar cuando nosotros ya conocemos o estamos preparados, pues siempre es muy natural. De hecho, hasta el mismo voluntariado de ser brigadista es una característica muy particular. Entonces, sí se les pide que por favor, como recomendación a sus brigadistas se les diga que su responsabilidad es dentro del inmueble. Fuera de él, pues pudiera apoyar a una autoridad en caso de que la autoridad le pidiera apoyo, sí, pero que no tiene que ser un respondiente ni siquiera porque pues no tiene los estudios avalados por una educación como la SEP, ¿sí? o una educación formal en materia de salud y pues bueno, hay muchas implicaciones. Entonces sí les recomiendo muchísimo que les hagamos hincapié en que son responsables dentro del inmueble y ahí es donde deben de responder. Dependiendo del diseño de cómo está el inmueble, es como nosotros vamos a hacer un perfil de nuestras brigadas. Esa parte es importante. ¿Cómo está el diseño estructural de mi inmueble? Mi inmueble es un solo edificio o están separados por áreas, de pronto hay un patio intermedio que separa todo, tengo que trasladarme de un lugar a otro. ¿Cuáles son esas condiciones de mi inmueble? ¿Cómo está la distribución de las diferentes áreas? Si hay comunicación entre ellas, si no hay comunicación. ¿Cuáles son los recursos humanos y materiales con los que dispongo para poder entonces ahora sí designar a un brigadista? Y ojo, aquí es un primer punto. Un brigadista por cada 10 empleados del total existente en el inmueble. Entonces, si yo tengo 10 trabajadores, pues debo de tener por lo menos un brigadista, ¿sí? Entonces, oye, pero pues resulta ser que pues ese brigadista lo tendré que capacitar a lo mejor en todas las funciones. Pero pues pues mejor una vez capacito 2 o 3 o 4. Es válido, ¿sí? ¿Cuál es la norma nos señala, bueno, más bien la práctica general no existe, inclusive ni siquiera el reglamento te dice cuántos debe de haber. Esta es una práctica normal que se ha estado manejando. Igual
puedo recomendar que más adelante estudies si te interesa bastante este tema, el sistema de comando de incidentes. Ese también te puede servir mucho para que tú puedas saber cuáles son los requisitos para establecer un comando de incidentes. Entonces eso te puede ayudar. Entonces ahorita normalmente se maneja un brigadista por cada 10. Oye, pues tengo 100 empleados, mínimo debería de tener 10 brigadistas. Y eso va a depender las condiciones del inmueble, porque si mi inmueble está a una mayor concentración de trabajadores, pues entonces tendré que hacer esa repartición de manera que esté equilibrado la disponibilidad de los brigadistas y tomemos en cuenta la distribución y el equipo humano y los inmuebles con los que contamos. Las brigadas que básicamente podemos formar son la brigada de prevención y combate de incendio, la brigada de primeros auxilios, la brigada de evacuación de inmuebles y búsqueda rescate. Entonces, estas son las básicas que nosotros, para dar cumplimiento al programa interno de protección civil. Hay otras empresas que ya meten las brigadas de respuesta a derrames y sustancias químicas. Hay otras empresas que ponen las brigadas ecológicas, las brigadas de sanidad, ahorita con el tema de esta enfermedad, del COVID. Entonces, pero las que a mí me corresponden son las 4 principales: prevención y combate de incendio, primeros auxilios, evacuación de inmuebles, rescate y búsqueda. Entonces, ya que tengo este perfilamiento probable de cuánta gente puedo usar o cuánta gente voy a necesitar, entonces ahora sí pasa a una etapa en donde voy a tener que definir al jefe del inmueble y a un suplente, y ellos van a tener a su vez que coordinar a un jefe de piso y a sus suplentes. El jefe de piso coordinará las brigadas y entonces aparece el comando de la brigada. Entonces aquí te muestro un diagrama en donde podemos observar cómo es el funcionamiento de las brigadas, o sea, en forma general cuál sería el esquema que yo estaría usando. Entonces yo tengo aquí a mi unidad interna, ¿sí? Y el titular será el coordinador general. Entonces el titular pues me dirá a mí cómo voy a funcionar, y generalmente es el coordinador, es el gerente general de la planta. El gerente general es quien deberá de normalmente tomar las decisiones más críticas dentro de la empresa. ¿A qué horas vamos a llamarle al servicio de bomberos? ¿A qué horas vamos a llamar? Puede haber un comité y ese comité también puede funcionar, pero hay un responsable que debe tomar todas las decisiones y tiene la máxima autoridad para hacerlo o no hacerlo. Entonces, normalmente nosotros siempre recomendamos que sea la máxima autoridad dentro de la empresa, que está ahí todo el tiempo, generalmente el director de planta o el gerente del gerente de planta. Entonces, a su vez habrá un jefe de la unidad interna de protección civil, que puede ser básicamente el responsable de la seguridad, así que va a estar al pendiente de todo lo que se requiera, y de ahí le pueden reportar pues los jefes de los pisos, el jefe del área, y de ahí pues cada una de las diferentes brigadas que estén asignadas. Entonces sí es importante que entendamos esa parte. Entonces de esta manera se construye la brigada de protección civil, la unidad interna de protección civil. Este conjunto deberá de estar en el acta constitutiva de nuestra unidad interna de protección civil, ¿sí? Entonces todo lo que acabamos de ver deberá estar documentado en el acta constitutiva de la unidad interna de protección civil. ¿Quién es el titular? ¿Quién es el coordinador general responsable del inmueble? ¿Quién es el jefe de pisos? ¿Quiénes son los suplentes, si es que aplica, si ustedes así lo consideran? ¿Y quiénes son los brigadistas? ¿Y cuáles son los brigadistas de primeros auxilios? Los brigadistas de búsqueda y rescate. Ojo, hay quienes usan la estrategia del multibrigadista. ¿Para qué? Pues para que sea una persona que maneje varias condiciones, pero esto lo tendrán que ir ustedes valorando a la hora de elaborar tu estrategia. Hasta aquí es la constitución y la formalización de tu unidad interna de protección civil. ¿Con qué puestos, con qué gente y cuáles van a ser sus funciones? Más adelante lo iremos discutiendo. ¿Qué incluye, qué nos marca la formación de este manual? Pues también un calendario. El calendario de actividades es donde vamos a tener nosotros un cronograma y vamos a ir clasificando conceptos,
o puntos que vamos a ir implementando, qué fechas en qué fecha lo vamos a hacer, qué es lo que vamos a hacer, quién es el responsable, cómo vamos en el avance de cada una de las cosas que estamos haciendo, quién va a elaborar la acta constitutiva o lo que tengamos que hacer, quién va a autorizar todo este programa de trabajo y bueno, una columna de observaciones. Entonces, ¿qué debo de hacer? Pues en este cronograma voy a tener este calendario de actividades, voy a tener que desglosar todo lo que me estoy comprometiendo. ¿Cuál sería el primer paso? Formalizar mi unidad interna de protección civil. ¿Cuál sería otro que dentro de mi calendario de actividades? Formalizar unidad interna de protección civil. ¿Quién lo va a hacer? Pues si yo soy el encargado de seguridad, pues yo, ¿no? Entonces ahí pongo mi nombre. ¿Cuándo lo voy a tener? Pues para tal fecha. Analizar distribuciones de la planta, analizar riesgos de la planta, cuáles personas puedo contar, cuántos brigadistas debería de hacer. Todo eso tengo que ponerlo en mi calendario de actividades para que pueda empezar a conformarse el programa o el subprograma de prevención. Entonces tengo que poner ahí, oye, que ya que para tal fecha va a ser la firma convocatoria para los compañeros de la brigada, se lanza una fecha, un periodo para que respondan a la invitación, selección y aprobación de los compañeros, notificación, nombramiento, firma de la unidad interna de protección civil. Todo eso tiene que estar dentro de nuestro calendario. Capacitación de la brigada de protección civil, de primeros auxilios, simulacro, cuándo lo voy a hacer, todo eso tiene que estar en mi calendario y lo vamos a ir viendo porque todo esto, el curso habla precisamente de cómo vamos a lograr hacer este manual, pero sobre todo el calendario de actividades, que es para nosotros un apoyo muy fuerte. Una vez que ya determiné todo lo anterior, es decir, que ya logré formalizar mi unidad interna de protección civil, que ya elaboré mi calendario de actividades. Ojo, el calendario de actividades, aunque es un resultado de todo lo que vamos a ver, ¿va? Entonces, pero a la hora de presentarlo en tu manual de protección civil, debe de aparecer en las secciones de arriba, ojo, ¿sí? Entonces tú tienes que hacer todo este trabajo que estás viendo, pero lo vas a manifestar en un reporte de manera diferente. Entonces, eso es muy importante y bueno, ahí te recomendaría que si requieres apoyo de cómo poder elaborarlo, pues nosotros podríamos asesorarte en mayor detalle de acuerdo a la normativa, pero este curso precisamente tiene el objetivo de que tú lo puedas realizar, tu propio manual, ¿no? Entonces, eso te va a ayudar muchísimo a mejorar tu desempeño y, como lo decimos en nuestro objetivo, que seas competente en la actividad. Hay que determinar las medidas y equipos de seguridad con los que cuenta la empresa. Entonces, ¿cuáles son los lineamientos que vamos a aplicar para el inmueble en caso de alguna situación de riesgo? ¿Sí? Un incendio, un sismo, una inundación, un acto de sabotaje, alguna manifestación, ¿sí? Entonces necesito hacer esta estimación de los riesgos para ver qué tan vulnerable es mi inmueble. A lo mejor ni siquiera tengo detectores de humo, a lo mejor no tengo un sistema contra incendio, no tengo ni siquiera los extintores. Entonces aquí es donde entra esa parte relevante. ¿Cuáles son esas medidas de seguridad o equipos con los que cuenta actualmente la empresa? ¿Sí? Si tengo extintores debidamente en buenas condiciones, si tengo una red de hidrantes, si tengo detectores de humo, aspersores, si mi gente tiene su equipo de seguridad personal, o sea, los brigadistas, si cuentan con ese equipo de protección personal, mascarillas, botas, guantes, chaquetones, hachas, palos, o sea, ¿qué es con lo que cuento? Todo lo que tengo que hacer un inventario de todas esas medidas y equipos de seguridad con los que existe la empresa. Hoy tengo un detector de gas porque pues tenemos una cocina, o sea, todo ese tipo de cuestiones, botiquines, oye, y están llenos o están vacíos, ¿sí? Entonces hay que hacer elaborar este inventario detallado de todo lo que la empresa tiene para la seguridad y habrá que definirlo y ponerlo en ese listado en nuestro manual de protección civil. Una vez que ya hice este inventario, entonces deberé también hacer un inventario de un directorio, ¿sí? En donde yo tenga que poner ahí la información de las personas que integran la unidad interna de protección civil, porque finalmente ellos pueden a lo mejor estar o no estar y tendría yo que recurrir a ellos para un apoyo, sobre todo, por ejemplo, al tomador de decisiones de qué vamos a hacer. ¿Sí? A lo mejor ocurre un siniestro, alguna eventualidad fuera de horarios de oficinas y pues yo debo de tener un número de teléfono del responsable del inmueble para poder hablarle y decir, oye, tenemos esta situación. Y a la vez también un directorio de los cuerpos de respuesta a emergencias, donde están
a cuánto tiempo están de nosotros y cuáles son los números telefónicos, dónde es el domicilio para que yo pueda ubicarlos, va, entonces su número telefónico de inmediato, tengo que hacer un inventario de calidad, cantidad y ubicación de los recursos humanos y materiales disponibles para yo poder reaccionar ante una emergencia. Y estos inventarios me van a ayudar a mí a ir perfilando precisamente mi preparación o prevención ante una situación o un siniestro. Una vez que ya hice este trabajo, fíjate, vamos haciendo varias etapas, ¿va? Desde que estoy formando mi unidad interna de protección civil, definiendo la estructura y luego un calendario de actividades y luego un inventario de todas las medidas y de seguridad que tiene la empresa y luego la parte de todo lo que son los directorios de los servicios de emergencia, la gente que compone a la brigada, pues entonces tendré que hacer una identificación de riesgos y evaluarlos. Entonces, les invito también a que más adelante, si tienen oportunidad, tomen un curso sobre evaluación de riesgos en materia de protección civil que también nosotros damos. Bueno, nosotros somos consultores a nivel nacional en diferentes estados en temas de protección civil, contamos con esos registros, de ahí que pues podamos con toda certeza decirles qué es lo que se debe hacer y por eso es nuestros cursos, ¿no? Esta identificación de riesgos pues tiene que ser de una manera colegiada, puedo hablarle a los mismos brigadistas, a los mismos jefes y o a mi consultor, a mi asesor para que me haga esa identificación de riesgos y entonces tendré que usar los atlas de riesgos y poder definir a qué elementos está susceptible la empresa, ¿no? A qué está expuesto. Por ejemplo, está construido a un lado de río, bueno, pues pudiera haber un momento, una inundación, un desbordamiento de río, oye, estoy en una zona de sismos, pues a lo mejor hay probabilidad de un sismo. Entonces todo esto me va a ir a mí ayudando a las cuestiones que pudieran incidir en el inmueble, en la empresa, ¿no? En la organización. Entonces hay que revisar estadísticas de esos fenómenos, hay que tratar de considerar que en los últimos 5 años cuántos sismos ha habido, cuántos incendios a lo mejor asociados a una gasolinería que tenemos cerca o a un vecino que a lo mejor a cada rato se le incendia la planta. Pues todo esto lo tenemos que hacer nosotros para poder hacer esta evaluación. Entonces les recomiendo que ingresen, por ejemplo, los atlas de riesgo de los municipios, de los estados o de la misma información que ustedes vayan generando para que puedan ir identificando estos riesgos y lo puedas agregar en tu manual de protección civil. Una vez que ya identificaste estos riesgos en forma general o en forma de cuáles son aquellas posibles cosas que pudieran afectar al inmueble, pues ahora hay que hacer un inventario de la señalización, ¿sí? Entonces hay que hacer un levantamiento de todas las señales que tenemos dentro de nuestra empresa y para ello tendremos que apoyarnos pues no solamente de las normas de Secretaría del Trabajo, sino también las normas mismas de Secretaría de Gobernación, la 03, que nos indica cuáles son aquellos requisitos que debemos de tener en cuanto a señalética. Y muy importante, cuáles son aquellas que nos van a decir hacia dónde tengo que evacuar, en dónde tengo que reunirme, dónde son los puntos de seguridad, qué debo de hacer en caso de sismo, qué debo hacer en caso de... Toda esta señalética me va a ayudar a mí a hacer un entendimiento de cómo está la empresa en la comunicación del riesgo, ¿va? Entonces, te fijas, ya estamos comenzando a avanzar cada día más porque yo ya hice mi brigada, la brigada y la unidad interna de protección civil ya está constituida, ya tengo un calendario de trabajo, en el calendario de trabajo tendría que hacer esta parte de señalización, todos estos puntos van a ser una parte importante de tu programa o de tu calendario de actividades. Yo ya tengo los directorios de todos los integrantes, ya tenemos un inventario de las medidas de seguridad, cuántos botiquines tenemos, oye, ahora vamos a revisar la señalética, ¿cómo está? No, pues es que no tenemos señalética. Bueno, todo esto es como una especie de diagnóstico que te va a ayudar a ti a prepararte y te va a dar la dimensión real en donde estamos parados como empresa para poder ver qué vamos a hacer hacia adelante. Otro elemento importante es el mantenimiento preventivo y correctivo. ¿Cómo están los programas de mantenimiento preventivo y correctivo desde el punto de vista del inmueble? ¿Va? No tanto de las máquinas que están operando, sino de tu inmueble. ¿Cómo está el sistema eléctrico general de la empresa? Tenemos una planta de energía de backup,
para en caso de que se vaya la luz, cómo vamos a iluminar los pasillos de salida de emergencia, cómo está en general el sistema eléctrico de la instalación, en buen estado o corremos riesgos de que pudiera haber un cortocircuito, cómo está la red hidrosanitaria de nuestra instalación, como para que por ahí se pueda llegar a meter el agua en caso de una inundación, si contamos con una tubería, con un suministro de gas para el comedor, para las máquinas. Entonces toda esa parte me va a ayudar a mí a ver cuáles son esas fuentes de riesgo y cómo se pueden ir encadenando una calamidad. ¿Por qué? Porque pues finalmente son cuestiones. Entonces, ¿cómo está mi programa de mantenimiento? Mis techos, si le estoy dando mantenimiento a mis techos, a mis paredes, a las ventanas, a todo ese tipo de cuestiones desde el punto de vista del inmueble. Eso también lo tendrás que evaluar. Finalmente, ¿cuáles son los equipos de identificación? Esto va refinado a la parte del control de accesos de las personas que ingresan a la empresa. ¿Sí? Trabajadores, visitantes, contratistas, ¿cómo está? ¿Cómo se identifica el personal? Pues porque en el caso dado de una emergencia, pues deberás tener debidamente identificada a la persona, ¿no? Si traes su café de visitante, si traes uniforme de trabajo y aparte traes un uniforme de trabajo y trae algún chaleco que lo distinga como parte de la brigada. Entonces, toda esta parte es importante que nosotros debemos de hacer una adecuada identificación de estos equipos, incluidos aquellos de riesgo como pueden ser aparatos eléctricos o zonas donde no se puede entrar, ¿sí? Entonces todo esto también es importante, cómo está esa identificación o señalética general. Un elemento además es la capacitación, porque tiene que ver con aquella parte de que ya yo formé a mis brigadas y entonces de manera periódica y específica, acordémonos que decía que las brigadas hacen un trabajo específico, entonces deberé de asegurarme de que el curso de capacitación sea teórico práctico en un procedimiento de emergencia, para que la persona cuando sea requerida ese momento pues reaccione dentro de sus capacidades ante esta eventualidad y podamos entonces formar brigadistas que respondan de manera adecuada a las necesidades del evento, de la emergencia que se tiene. Entonces dentro de esta capacitación pues habré que programar simulacros y ejercicios, porque los simulacros nos va a ayudar a nosotros a simular situaciones en las cuales nos va a decir si estamos o no preparados, ¿sí? Entonces el simulacro y los ejercicios pues comprenden este programa de ejercicios que pues debemos de hacer de manera imaginaria ante la presencia de una emergencia, ¿sí? Entonces muchas veces la gente dice, no, pues un simulacro, pues ahorita a nivel nacional pues existen los simulacros nacionales, el 19 de septiembre, de sismos, pero pues a lo mejor tu zona nunca tiembla, ¿no? Pero si eres sujeto a un incendio, entonces ¿cómo están tus simulacros? Igual, eso yo les recomiendo mucho norma 02, o sea, si en algún momento has pensado mejorar tu desempeño educativo o tu aprendizaje, yo te recomiendo que tomes nota y que apuntes norma 02 de la STPS y luego tomes la de sistema de comando unificado de incidentes, o sea, todo este tipo de información te va a ir dando a ti, o el curso simplemente de simulacros, cómo diseñar un simulacro adecuado, cómo levantar la evaluación del simulacro, cómo retroalimentar. También damos nosotros ese tipo de cursos en nuestra plataforma. Hay que poner en prueba, los simulacros nos ayudan a poner en prueba la capacidad de respuesta de las brigadas, porque a lo mejor decimos, estamos simulando un incendio y pues no tenemos el equipo ni siquiera funcionó adecuadamente, la gente ni siquiera sabe disparar un extintor o la magnitud, hasta dónde puedo yo responder, hasta dónde está mi responsabilidad como brigadista, y en caso de que esté en peligro mi vida, pues hasta en qué momento puedo decir me retiro de este lugar. Y bueno, los simulacros deben ser planeados con fundamento en la identificación de los riesgos, porque eso es lo que nos va a ayudar a entender a qué está expuesto nuestro inmueble, ¿no? Y cuál es nuestra realidad. Entonces, hasta aquí vamos a dejar la parte de su programa de prevención. Recordemos, en forma de resumen, que las partes más importantes es que yo primero tengo que entender cuál es mi problema, cuál es mi situación, ¿sí? cuáles son aquellas condiciones en las cuales voy a tener que estar preparado, identificarlas, y una vez que haga eso, pues voy a tener que formalizar mi unidad interna de protección civil, que donde van a aparecer las 4 brigadas principales, que es de combate a incendio,
primeros auxilios, evacuación de inmuebles, búsqueda y rescate. Voy a tener que hacer la formalización de mi unidad interna de protección civil a través de un acta constitutiva en donde van a aparecer los nombres de estas personas, si voy a hacer una multibrigada o va a ser unas brigadas específicas, qué cantidades, qué nombres. Voy a hacer un calendario de todas las actividades que voy a tener que desarrollar para poder llegar a elaborar mi plan de prevención. Voy a hacer un inventario de todas las medidas o equipos que tengo de seguridad, botiquines, extintores, equipo de protección personal para los brigadistas, a lo mejor ni siquiera tenemos nada, los directorios, inventarios de dónde podemos ubicar, dónde podemos llamar en caso de una emergencia, a quién le tenemos que llamar, cuánto tiempo se pueden tardar, cuáles son aquellos riesgos en los que está inmerso mi centro de trabajo, está susceptible de un deslizamiento de ladera, está a un lado de un río, está al lado de una presa peligrosa. Todo eso me va a ayudar a mí a identificar cuáles pueden ser los riesgos que pueden afectar el inmueble, cómo está mi señalización dentro del centro de trabajo, estamos comunicando los riesgos, solamente nadie sabe qué está ahí o qué le mueve, o si puede entrar o no entrar a un lugar. Cómo está el mantenimiento preventivo del inmueble, si se le da un mantenimiento a los techos, a las paredes, a las redes sanitarias, a las cuestiones eléctricas, cuáles son las cuestiones de identificación del personal, si tiene su chaleco para brigadista, la gente, no tengo ningún control en cuanto a quién entra, quién sale dentro de la empresa, mi capacitación para el personal que son brigadistas, los simulacros, si estamos preparados o no para responder. Entonces esta es una de las etapas importantes y se llama su programa de prevención. Hasta aquí vamos a dejar esta sesión. Prepara tus actividades, estaban diseñadas para que puedas ir elaborando, considerando un borrador de un manual de protección civil y bueno, prepara también para tu evaluación intermedia. Nos vemos en la siguiente sesión. Éxito.